Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Muchas gracias, pastor. Buenos días, familia. Les digo familia porque así nos hemos sentido, literalmente. Gracias por su hospitalidad, gracias pastores, gracias líderes, gracias maestros, gracias a los directores del Ministerio de Niños. Hemos pasado un fin de semana extraordinario. Hemos aprendido más nosotros, créanos. Nos regresamos a casa llenos con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, pero también con mucho amor. Gracias por su hospitalidad, gracias por hacernos sentir en familia. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, qué bueno es estar con ustedes. Para nosotros es un privilegio que Dios nos ha regalado y estamos muy agradecidos con los pastores por invitarnos y poder compartir con esta casa tan especial de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y de poder estar compartiendo lo que hay en el corazón de Dios para este tiempo. Y estamos muy agradecidos por ellos, gracias por atendernos también. Estamos felices de lo que Dios hizo en nuestras vidas y en lo que hizo los maestros este fin de semana, que fue algo extraordinario. La presencia de Dios fue algo maravilloso y lo que aprendimos, yo sé que es para que el reino de Dios siga avanzando. Y nos da mucho gusto estar en una casa espiritual como esta, donde algo que es supremamente importante son los niños. Los niños que nosotros lo hemos dicho y yo lo sigo diciendo y lo voy a decir siempre: los niños no son la iglesia del futuro, porque pensamos los niños son la iglesia del futuro. No, ellos son la iglesia de hoy, son los líderes del futuro, son los que van a estar liderando la iglesia, los que van a estar enfrente de esta nación, de diferentes naciones, son los que van a estar enfrente de todo esto, pero ellos son la iglesia de hoy. Y Jesucristo fue el mismo que lo dijo. Él se lo dijo a sus discípulos que no permitieran que los niños estuvieran separados de Él. Él dijo: no dejen que los niños no se aparten de mí, dejen que ellos se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús miró a cada uno de los niños como ¿qué? Como persona. Y por eso son iglesia. Ellos son la iglesia de hoy. Y para nosotros es muy emocionante poder compartir estos tiempos con la iglesia y poder compartir de este tema que nos apasiona, que Dios nos ha llamado para servir en esa parte de la iglesia. Y quiero compartir una palabra con ustedes en esta tarde que la he titulado Logrando el éxito en la familia. Logrando el éxito en la familia. ¿Cuántos quieren éxito en su familia? Amén, ¿verdad? Que si todos queremos tener éxito, todos buscamos de una manera u otra cómo podemos tener éxito con nuestra familia. O es éxito en nuestro trabajo, éxito en nuestra escuela, éxito en todo lo que estamos haciendo. Pero es tan importante y en el corazón de Dios está que tú y yo tengamos éxito en nuestra familia. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Si usted trajo su Biblia, abra ahí Deuteronomio capítulo 6 y voy a leer del versículo 1 al versículo 9. Deuteronomio 6, 1 al 9. ¿Lo tiene ahí? Amén. Ok. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel,
y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella trae vida a nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, donde podemos compartir, Señor, de tu palabra. Yo te pido que tu presencia continúe en este lugar, que tú seas hablándonos. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, que nuestras mentes sean abiertas. Nosotros abrimos toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas revelándote a través de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un proverbio chino que dice así: una generación planta los árboles, pero otra generación disfruta de la sombra. El mismo árbol que se plantó aquí, una generación lo plantó, otra lo vio crecer y disfrutó de la sombra de ese árbol. Todos estamos viendo cómo nuestra sociedad está en decadencia moral y espiritual. Cómo lo que estamos viviendo cada vez, en vez de ir mejorando, antes vemos que está empeorando. Hay una decadencia moral, hay una decadencia espiritual, como que cada vez que se menciona la palabra Dios es como que mencionaran cualquier espanto, y mejor no mencionemos ni la palabra Dios. La moral está por el piso. Vemos que nuestra sociedad cada vez está empeorando. Y nos preguntamos, ¿pero qué es lo que está pasando? Pues sencillamente los valores de hoy, los valores que la sociedad tiene hoy, son diferentes a los principios divinos. Es una sociedad que cada vez está poniendo sus principios propios sin tener en cuenta cuáles son los principios divinos que va a regir la vida. Y podemos decir, pero somos parte de esa sociedad. Nosotros no nos estamos olvidando de Dios, y somos parte de esa sociedad. Vemos hoy en día cómo hay leyes que son tremendamente fuertes cuando tú maltratas a un animal. Y no estoy diciendo, con esto no digo es que pueden maltratar a un animalito y no importa. No, es creación de Dios y vamos a cuidarla, por eso están. No tengo el derecho de maltratarlo. Pero hay leyes fuertes en contra de eso. Pero cuando vemos que hay un aborto, entonces se dice que eso está bien, que tú tienes derecho a tener un aborto. Un aborto es matar a un ser humano. Hasta ese punto ha llegado nuestra sociedad. Y eso es solamente un punto, pero hay muchísimas cosas que tú y yo sabemos que estamos viviendo todos los días, y todos los días lo estamos viendo. Y cada vez podemos decir, ¿cómo es que vamos a levantar una familia exitosa? ¿Cómo es que podemos ser exitosos con una sociedad como esta? Si está arrastrando con nosotros como quiera. Pero déjame decirte una cosa. Tú y yo somos la diferencia en esta sociedad. Tú y yo somos la diferencia porque tenemos a alguien que es totalmente diferente. Y ese se llama Jesús
de Nazaret, que está en tu corazón y está en mi corazón. Con Él es que marcamos la diferencia. ¿Por qué? Porque hay unos principios que Dios ha establecido y que tú y yo debemos de seguir para que la sociedad de hoy en día puedan ver algo diferente. Déjame decirte una cosa, y posiblemente no son buenas noticias. Esto no va a mejorar. Dices, bueno, entonces ¿qué hacemos? Si no va a mejorar, pues ¿para qué? Déjame decirte, no va a mejorar, porque cada vez vienen cosas más difíciles. Pero déjame decirte una cosa, mientras más difícil sea la cosa, el pueblo de Dios se puede levantar más fuerte. ¿Recuerdan cuando Israel era esclavo en Egipto? Que eran esclavos, no podían hacer nada, tenían que hacer lo que los demás le dijeran que hicieran. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? En vez de ser menos gente, dice que el pueblo de Israel ¿qué? Se fortalecía, eran más fuertes, las mujeres eran más fuertes, tenían más hijos, iban creciendo y empezaron a tener temor el pueblo egipcio, diciendo, estos israelitas algún día se van a levantar y van a ser mejor que nosotros y nos van a derrotar. Esa es la iglesia de hoy en día, que aunque todo se esté levantando como se está levantando, trayendo a que todos los principios divinos puedan estar opacados, déjame decirte, somos una iglesia fuerte. Tú y yo podemos hacer una iglesia fuerte. Hay algo que es muy importante y que está en el corazón de Dios, y es la familia. La familia es importante. Es impactante para mi esposa y para mí. Digo yo, impactante ver lo que está sucediendo en esta congregación. Y ha sido de mucha bendición, de mucha alegría, mucho gozo de ver lo que está pasando. Cuando vemos todos estos niños aquí, sus papás, y aún más, algo tan especial que escuchamos, los padrinos. Uno antes decía, sí, el padrino, cuando lo bautizaban a uno en la iglesia católica, tiene el padrino para que le dé los regalos y todo esto. Pero aquí es algo más que eso. Es algo más para que tú como papá, como mamá, mires que hay un respaldo, que tú no estás solo para levantar a ese niño y a esa niña. Hay alguien que está detrás de ti diciendo, vamos a hacerlo. Vamos a levantar una generación diferente. Vamos a levantar una generación que conozca, que ame y que sirva a Jesús. Ellos solos no se pueden levantar. Si tú y yo no levantamos a esa generación, ellos por sí solos no se van a levantar. Y si tú y yo no los levantamos con ese temor de Dios, con el conocimiento de Dios, entonces la sociedad, lo que está afuera, sí los va a levantar, y los va a levantar, pero lejos de Dios. El diablo vino para matar, robar y destruir. Y lo que el diablo está haciendo hoy con nuestros niños es exactamente lo mismo. Él quiere robarlos, él quiere matarlos y él quiere destruirlos. ¿Sabes por qué? Porque esa generación que se está levantando y que Dios quiere que se levante es una generación que le conozca, que le ama y que sea fuerte. ¿Por qué? Porque ellos son su iglesia y su iglesia va a seguir marchando hacia adelante. Y el enemigo sabe que si destruye a nuestros niños, va a destruir la iglesia. Pero él no tiene ese poder y él no lo va a poder hacer. Porque tú y yo, como padres, tú y yo, incluso los abuelos, los tíos, como familia que somos, vamos a levantar una generación totalmente diferente. Es lo que hay en el corazón de Dios. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Cuando el pueblo de Israel, Dios le dio ese gran mandamiento, le dio todos estos decretos, estos mandamientos, ya ellos estaban listitos para entrar a la tierra prometida. Ellos estaban en esclavitud, donde no podían hacer lo que ellos quisieran. Les decían qué hacer. Dios llama a Moisés y rescata al pueblo de esclavitud, y empiezan a marchar hacia un lugar donde Dios le dijo, yo los voy a llevar a una tierra donde va a ser libre, donde ustedes van a ser libres, donde van a fluir leche y miel, donde ustedes van a comer, ustedes van a prosperar, sus familias van a crecer, se van a multiplicar. Ellos salieron de acá, iban hacia la tierra prometida.
Y aquí ya estaban cerca para entrar. Y Dios les dice: aquí están mis mandamientos y mis decretos. Aquí está lo que hay en mi corazón para ustedes. Y esto que está aquí, ustedes lo van a llevar allá y les va a ayudar a ser familias de éxito. Porque Dios sabía que ellos iban a tener bendición allá. Pero cuando llegaran a esas tierras, habían cosas, eran territorios que no estaban dominados por gente que conocía a Dios, sino que adoraban dioses ajenos, dioses que no era el Dios verdadero. Dios quería asegurarse que esta generación que estaba entrando, que no era la misma generación que salió. Ellos caminaron por el desierto por 40 años hasta que esa generación que salió de Egipto muriera. Y era una generación nueva. Ellos no habían conocido los milagros que Dios había hecho cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan de las señales que hubo? Las 10 plagas. Cómo Dios los sacó, cómo el mar se abrió. Ellos no conocían eso, no sabían de eso, no lo vivieron. Lo pudieron haber escuchado, pero no lo vivieron. Dios quería asegurarse que esta generación que ya estaba por entrar a lo prometido, que estaba por entrar a la bendición que Él tenía, Él quería asegurarse de que ellos le conocieran, de que ellos pudieran amarle y poder estar firme con Dios, de tal manera que cuando entraran a poseer lo que Dios les estaba dando, iban a estar firmes y no iba a haber ningún Dios ni ninguna cosa que podía apartarles del Dios verdadero. Yo lo puedo relacionar con lo que estamos viviendo hoy en día, lo que viven nuestros hijos, nuestras hijas en las escuelas, lo que viven en las calles, lo que está sucediendo en cada momento. Es aterrador lo que ellos están viviendo. Y podemos decir, ¿cómo nuestros hijos pueden estar firmes cuando quieran cambiarle al Dios verdadero por un Dios diferente? Donde le digan a nuestros hijos, a nuestras hijas, es que Dios no existe, solo es un Dios de historia. ¿Sabes cómo vamos a lograrlo? ¿O cómo lo van a lograr ellos? Solamente a través de ti y de mí. Cuando nosotros podamos traer esta palabra y ponerla en el corazón de ellos. Pero ¿cómo vamos a ponerlo en el corazón de ellos? Primero tiene que estar en mi corazón. Esta palabra que estamos compartiendo aquí no es un libro de historias, no es un libro de cosas que sucedieron. Es la palabra de Dios, es el corazón de Dios, saliendo del corazón de Dios y siendo opuesto en palabras para que nosotros lo pudiéramos recordar todos los días de nuestra vida. Pero es importante poner esta palabra no solamente en nuestra mente, es mucho más importante ponerla en nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿Sabes qué? Es muy fácil cambiar nuestros comportamientos. Ay, no es tan fácil. Hay comportamientos que son difíciles de cambiar, pero trabajando podemos cambiarlos. Pero ¿sabes cuándo se hace más fácil cambiar un comportamiento? Cuando el corazón es cambiado. Si mi corazón es cambiado y transformado, entonces mis acciones van a ser cambiadas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Del corazón brota la vida. Lo que tú y yo somos es lo que está en el corazón. Entonces, si tú y yo ponemos esta palabra en nuestro corazón, va a ser una diferencia enorme. Dice la Escritura que la palabra de Dios es que viva y eficaz. ¿Te imaginas esta palabra de Dios siendo puesta en mi corazón? ¿Qué va a crear en mi corazón? Va a crear vida, va a haber vida dentro de mí.
Y va a ser tan eficaz, va a cumplir lo que ella dice cuando es puesta aquí en mi corazón. Es como cuando pongo una semilla en la tierra. La semilla así solita ahí puesta no va a hacer nada. Pero cuando yo la pongo en la tierra, abro un hueco y la pongo en la tierra, esa semilla se rompe. Y cuando se rompe empieza a crecer. Y empieza a crecer y empieza a dar vida. Empieza a ver vida y yo empiezo a mirar la vida que empieza a brotar de una semilla. Esta palabra, cuando es puesta en nosotros, nosotros somos esa tierra que cuando se pone la palabra en el corazón, entonces empieza a brotar vida dentro de nosotros. Y entonces mis acciones van a cambiar. Entonces, como dice la escritura, el que robaba no robe más. No es porque voy a cambiar la acción de robar, sino porque la palabra me ha convencido en el corazón de que robar está mal delante de Dios y no lo voy a hacer más. Yo he escuchado personas que dicen: yo era un fumador aterrador y fumo y pues eso hace daño a mi cuerpo, ¿verdad? Dicen: de la noche a la mañana, no más. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Que la palabra se hizo vida y vida dentro de esa persona. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, hemos experimentado muchas cosas de las cuales hemos dicho: wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que la palabra está haciendo vida dentro de nosotros. Déjeme decirle una anécdota cuando yo era niño. Cuando yo era niño, mi abuelita era cristiana. Y cuando yo era niño, ella siempre nos decía: si tienes miedo, pues ella era cristiana, pero tenía algunas cosas que decía: abre tu Biblia en el Salmo 91 y te duermes tranquilito. Entonces en las noches, cuando yo tenía miedo, abría la Biblia en el Salmo 91 y me quedaba ahí. Ahí está la Biblia, ahí está. Pero seguía con el mismo miedo. Me quedaba paralizado y sabiendo que la Biblia estaba ahí. Yo: pues esta Biblia no me da seguridad. Pero cuando leí el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo voy a vivir bajo el abrigo del Redentor. Entonces Él va a quitar mi miedo. No tengo que tener miedo. Y cuando había miedo podía recordar: es que dice la escritura, el amor echa fuera ¿qué? El temor. ¿Por qué? Porque el amor es Dios. Dios es amor. Y si Dios mora en mí, entonces el temor va a huir de mí. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Pero cuando está aquí en el corazón, empieza a brotar inmediatamente. Familia, tenemos que tener la palabra en nuestros corazones. Si esta palabra no está en nuestros corazones, no vamos a poder avanzar. Y somos una iglesia que Dios está levantando, no para quedarse como está ahora, sino para que siga avanzando, para que siga avanzando, para que siga creciendo, hasta que el Señor Jesucristo venga y se lleve a su iglesia a morar con Él eternamente. Y tú y yo somos la iglesia. Nuestros niños son la iglesia. No menospreciemos a nuestros niños. Y cuando digo no los menospreciemos, es que son niños, son chiquitos. Ténganlo allá para que entreténgamelo, por favor. No, ellos son iglesia. Jesús siempre puso ejemplos y los puso a través de los niños. Por eso Él quiere levantar una familia conforme al corazón de Dios. Pero como familia necesitamos algo que es supremamente importante, y lo dice aquí en el texto que leímos. Y es: como padres, cumplamos responsablemente nuestro rol de enseñanza en casa. Nosotros nos gozamos cuando nuestros hijos nacen, y es la felicidad más grande del mundo. Yo tengo 3 hijas y es lo máximo. Yo no cambio a mis hijas por nada. Pero ellas van a conocer a Jesús si yo les enseño a Jesús. Si mi esposa y yo no les
mostramos a Jesús, no les enseñamos a Jesús, entonces no lo van a conocer. No, es que para eso voy a la iglesia. Es que yo voy a la iglesia y yo los llevo ahí a Café Kids, que está extraordinario. Ahorita casi nos quedamos allá, mi esposa y yo fuimos y no vamos para allá, quedémonos aquí. Una presencia de Dios increíble entre los niños. No porque no esté aquí, claro que aquí está, no estoy diciendo eso. Aquí está la presencia de Dios. Pero lo que voy es que ellos no solamente lo que reciben aquí en la iglesia. ¿Cuánto tiempo tenemos nuestros niños aquí en la iglesia, en la congregación? 2 horas, 3 o 4 si venimos en los servicios de la semana. Entonces, ¿cómo va a conocer mi hijo, mi hija a Jesús? ¿Solo llevándolo ese tiempo a la iglesia? Donde 8 horas pasan en la escuela, 8 horas diarias, y el resto puede pasar unas cuantas horas con nosotros. Familia, así no van a conocer a Jesús. Es nuestra responsabilidad. Y les estoy hablando aquí como papá, no como el pastor, el ministro que invitaron para compartir de un tema específico. Les estoy hablando como papá. Es mi responsabilidad. Dios está dando aquí esa responsabilidad a mí como papá, como mamá. Nos está dando la responsabilidad de dar a conocer al Dios salvador, al Dios sanador, al Dios que hace milagros, al Dios que transforma las vidas. Él nos ha dado a nosotros la responsabilidad de que ellos lo conozcan. ¿Por qué? Porque pasan 24/7 con nosotros. Y cuando digo 24/7 es porque ellos no duermen en la iglesia, duermen en mi casa. Y por eso aquí decía: la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando donde, en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Todo el tiempo nosotros debemos de darles a conocer a Jesús a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. ¿Y sabes qué? ¿Por qué va a ser nuestra responsabilidad? Porque Dios nos la ha dado. Los hijos son lo máximo, y cuando nacen es la emoción más grande del mundo. Estuve en los 3 partos de mi esposa. Tenemos 3 niñas hermosas, preciosas. Salieron como su mamá, lógicamente, hermosa como ella, tejanas. Pero ¿dónde van a conocer ellas a Jesús? Si no la ven en papá y en mamá. Jesús tiene que ser revelado a nuestra vida. Jesús tiene que mostrarse a nosotros para que nuestros hijos puedan ver a Jesús a través de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso dice que vamos a enseñarle a nuestros hijos. Y déjeme decirle una cosa: Dios no es un Dios de un solo tiempo. Dios no es un Dios de ese tiempo, es un Dios de generación en generación. Por eso le estaba diciendo: y esta palabra tú la tendrás, tú vas a ponerla en tu corazón, y tú se la vas a enseñar ¿a quién? A tus hijos. Y tus hijos la van a tener, y tus hijos se la van a enseñar ¿a quién? A los hijos de ellos. Y ellos van a seguir así, van dando a conocer a ese Dios que salva, que libra, que hace tantas cosas tan maravillosas de generación en generación. Así, eso es lo que hay en el corazón de Dios. Por eso está diciendo que la vamos a enseñar a los hijos. ¿Sabes qué? Para tener una familia exitosa, nosotros los padres debemos de cumplir con nuestra responsabilidad de enseñar en casa a Jesús. Y es algo increíble lo que vimos hoy. Cuando estamos solos, a veces nos sentimos solos, papá, mamá, o si tú eres una mamá sola o un papá solo, o hay diferentes situaciones. O a veces es la abuelita la que está cuidando. No soy su mamá, pero estás ejerciendo un rol de influencia sobre ese niño. O un tío o una tía, puedes
ser la influencia de Jesús en la vida de ese niño. A eso Dios nos ha llamado. Y si tú eres un joven, una joven que me están hablando de familia y yo ni me he casado, pero te vas a casar. Te vas a casar. No, yo no me voy a casar. Te vas a casar, vas a ver que sí. No es que estoy orando y nada, te va a llegar, no te preocupes. Los hombres, búsquenla. Las mujeres, tengan fe que Dios ya le abrió los ojos. Qué interesante, si tú no te has casado y estás escuchando esta palabra, dices, la voy a agarrar y la voy a poner en mi corazón, para que cuando yo llegue y que encuentre, tú hombre, encuentres, el que haya esposa haya el bien, el que haya esposa haya el favor de Dios. Y yo encontré un favor hermoso. Y mi vida cambió cuando me casé con ella, realmente. Bueno, ese no es el tema, pero a lo que voy, si tú no estás casado, si tú estás escuchando, aún eres un adolescente y dices, ¿de qué está hablando este pastor? Déjame decirte que Dios te está hablando, porque esta palabra es para su iglesia. Y todos somos iglesia. Y si tú agarras esta palabra, la pones en tu corazón, la guardas para cuando llegue el momento y tú empieces esa aventura tan maravillosa que es el matrimonio y la familia, entonces vas a poder hacerlo tan fácil con tus hijos, que vas a levantar una generación totalmente diferente. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere levantar una iglesia fuerte, una iglesia que no se detenga por las cosas que están sucediendo. Hay muchos vientos, hay muchas cosas fuertes que quieren detener a la iglesia, pero déjame decirte una cosa, está la palabra de Dios y está el Espíritu Santo con nosotros, que ayuda a que la iglesia siga marchando, siga yendo hacia lo que Dios ha prometido para su iglesia. No estamos solos. Tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos da para seguir. El pueblo de Israel encontró muchos obstáculos para llegar a su tierra prometida, pero solamente con el poder de Dios fue que se levantó, que pudieron atravesar ese mar que estaba ahí enfrente de ellos cuando iban a cruzar. Detrás un ejército que venía para matarlos, y enfrente había un mar que no podían atravesar, a no ser que tuvieran barcos, y no los tenían. Pero Moisés levantó la vara, inmediatamente hubo un milagro de Dios, y avanzaron en medio de las aguas. Déjame decirte, si tú como familia, como persona, estás pasando una situación tan difícil y te encuentras en una situación de estas donde no puedes ni moverte para allá ni para acá, porque si te mueves para acá te van a matar, y si te mueves para allá te vas a ahogar, te ves como que no tienes salida. Déjame decirte una cosa, Dios te está dando la salida. Dios es el que te dice, levanta tus manos, y vas a ver cómo Dios va a abrir ese río, esa agua que hay frente de ti, y tú vas a caminar y vas a atravesar ese problema con la ayuda de Dios, porque tú no estás solo, no estás sola. Ese es el Dios que estamos predicando. Ese es el Dios que Él quiere que tengamos en nuestro corazón, para que podamos avanzar como iglesia hacia adelante, para que lleguemos a la estatura, a la plenitud del Señor Jesucristo. Dios ha dado pastores, maestros, ha dado evangelistas, profetas, y Dios los ha puesto en esta congregación, ese equipo tan maravilloso que tienen. ¿Saben para qué? Para capacitarlos a ustedes, para que puedan hacer la obra del ministerio. ¿Cuántos papás hay aquí conmigo? Ok. Y mamás también, papás y mamás. Cuando digo papás y mamás, perdón. Ok, bajen su mano. ¿Cuántos de ustedes están en el ministerio con los niños? De esos papás que levantaron su mano. Hay más poquitos, ¿verdad? Entonces, es que no estoy llamado al ministerio para los niños, pastor. Pues ¿cómo cree? ¿Tienes niños en tu casa? ¿No? ¿O sí? ¿Tienes niños en tu casa? ¿Eres llamado o no al ministerio de los niños?
¿Sabes qué? El ministerio con los niños comienza en casa. Comienza en casa, porque los niños Dios los ha puesto en mi casa para que yo como ministro, como ministra del Señor, pueda ministrarles a ellos y pueda ejercer el ministerio con los niños, con ellos. Es nuestra responsabilidad, y vuelvo y lo digo, lo hablo como papá. Es mi responsabilidad poder guiar a mis hijas a que ellas puedan conocer, puedan amar y puedan servir a Jesús. Porque es lo que está en nuestro corazón, y más que en nuestro corazón, es lo que está en el corazón de Dios. Dios quiere que esa generación se levante con poder, que se levante con tanto poder, así como Jesús se levantó. Dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Porque tenía unos papás que empezaron a instruirle en el temor de Dios. Y Jesús pudo recibir toda esa preparación de sus papás. Y a los 12 años ya Jesús empezaba a hablar con los principales sacerdotes de aquel tiempo. ¿Somos llamados o no al ministerio de los niños? Claro que sí. Si tú tienes niños en casa, tú eres llamado al ministerio con los niños. Nosotros ejercemos el ministerio en casa y edificamos a nuestros niños en casa. La iglesia no lo puede hacer, la congregación, los pastores no pueden hacerlo, los líderes de la iglesia no pueden hacerlo en tu casa, no lo pueden hacer en mi casa. Soy yo el que lo puedo hacer en mi casa. Familia, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo por esta generación que se está levantando. Yo no quiero que mis hijas las eduque la internet. Yo no quiero que mis hijas la eduque el vecino, la vecina, y que le diga una cantidad de errores. Porque la van a desviar del Dios verdadero. Pero tú y yo, que tenemos la verdad, podemos guiarlas a ellos a la verdad. Y ellos pueden ser libres. El hogar es como un laboratorio un laboratorio donde se practica lo aprendido y donde la vida se decide. En casa no necesitamos ponernos máscaras o ponernos disfraces ante nuestros hijos. Nuestros hijos nos conocen. Es que él no sabe, él sí sabe. Es que yo no le he dicho, pero son bien inteligentes y captan todo. Y si no, empieza a escuchar cómo habla tu hijo o tu hija, y muchas veces, o la gran mayoría de veces, utiliza las palabras que tú utilizas, ¿no? O el acento es el mismo. Mis hijas tienen un acento, muchas palabras mexicanas y algunas colombianas, porque nos convertimos a mexicanos para poder conquistar a México, a mi esposa. No se crea. Pero muchas cosas de esas. ¿Cómo les gustan a mis hijas las arepas? O sea, si al papá no le gustan las arepas y no comemos arepas, y yo les preparo arepas todos los sábados a mis hijas. Bueno, a mi familia también, a todos, pero porque ellos lo ven. Y muchas veces mis hijas dicen, yo le digo, no hagas esto, pero tú lo haces. Pastor, pero usted es perfecto. No soy perfecto. Si fuera perfecto ya estaría en el cielo. ¿O no? Estaríamos ya en el cielo. Somos humanos y cometemos fallas, pero tenemos un Dios que nos ayuda en esos momentos de fallas. Y mis hijas cuando dicen, es que tú lo haces, papi. Oh, claro, o sea, tiene razón. Perdóname, hija, porque no es lo que se debe de hacer. Es el laboratorio donde ellos nos ven claramente. Entonces, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a reflejar a Jesús. Que nosotros podamos orar todos los días de nuestra vida, que nuestros hijos vean a Jesús, porque si ellos ven a Jesús, ellos se van a acercar a Jesús.
Si ellos conocen que Jesús es un sanador, que Jesús es un salvador, entonces ellos se van a acercar a Jesús sanador y salvador. Algo que sucedió en nuestra familia hace 4 años atrás, a mi esposa le detectaron cáncer. Fue algo muy difícil para nosotros, muy devastador. Es una noticia muy fuerte. Y empezamos a creer a Dios desde ese momento que Dios iba a hacer algo, que iba a hacer algo extraordinario en su vida. Pero estábamos en shock de lo que estaba sucediendo. Y cuando mi esposa empezó con todo el tratamiento de quimioterapia, radiaciones, que fue muy difícil. Y me acuerdo cuando se le empezó a caer el cabello a mi esposa y que tratamos de que para nuestras hijas fuera un poquito más suave la cosa. Empezamos a decir, ¿por qué no le hacemos un corte a mami? Como ustedes quieran cortarle el cabello, ellas felices. Vamos, como un juego. Pero después una de mis hijas se fue corriendo al baño y yo me fui detrás de ella y ella llorando decía, papá, yo quiero devolverle el cabello a mi mamá. Para mí fue algo tan duro escuchar a mi hija con ese dolor de ver que no era un juego. Al principio era como un juego y después fue algo que las estaba como aterrorizando. Pero ahí nosotros le dijimos a nuestras hijas, ¿sabes qué? Tenemos un Dios que puede sanar a mamá. Jesús puede sanar a mamá. Y como familia, como nuestras hijas, empezamos a decirle que teníamos un Jesús, que conocíamos a un Jesús que podía sanar a mami, podía sacarla de eso, podía ayudarla a atravesar ese momento tan difícil a ella y a nosotros. Para eso. Y conocimos un Jesús sanador. Hoy mi esposa está aquí conmigo ministrando a que es un regalo del cielo, porque Jesús la sanó. Jesús la sanó. Él hizo el milagro. Y nuestras hijas vieron que Jesús sanó a mami. Pastor, pues ¿qué pasó por quimioterapia? Claro que sí. Era un proceso. Pero esos medios ayudan, aunque son muy agresivos, ayudan a sanar. Y hoy mi esposa, vimos la mano de Dios increíble. Durante todo su tratamiento decían, tus defensas van a bajar mucho, cuídate, no estés con niños. Y trabajábamos con niños. Somos pastores de niños, estamos todo el tiempo con los niños. Decían allá, no vaya con los niños, esté usted aparte. Y mi esposa dijo, no, estamos sirviendo a un Dios, le creemos a Dios. Y mi esposa durante todo su tratamiento nunca tuvo sus defensas bajas. Dios le dio una fuerza, Dios restauró su energía, Dios restauró todo lo que ella necesitaba. Vimos a un Dios sanador. Nuestras hijas vieron a un sanador. Vieron cómo nosotros nos arrodillábamos y llorábamos delante de Dios diciendo, Señor, sana mami, sana mami. Y hoy en día ellas creen que hay un Dios que puede sanar. Cuando ven enfermos dicen, oremos por este que está enfermo, porque saben que Dios puede sanar. Familia, tenemos que mostrarle a Jesús a nuestros hijos. Ellos tienen que ver que Jesús está morando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y déjame decirle, no es solo para papás y mamás, es para ti abuelita, para ti tío, para ti sobrino, todo para la iglesia. Debemos mostrar a Jesús. Y este es Jesús, Jesús que sana, Jesús que salva. Es el que estamos predicando. Aún si tú te sientes enfermo o enferma, déjeme decirte una cosa, Jesús está aquí y Él puede sanarte ahora mismo. Él puede poner su poder sanador sobre tu vida y sanarte inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios sanador. Jesús es el mismo ayer. Si Él sanó ayer, Él sana hoy y Él va a sanar mañana. Porque Él es el mismo, Él nunca cambia. Tenemos que transmitir eso a nuestros hijos.
Y vamos a ver una generación firme en Jesús, donde todas las cosas que están viniendo no los va a mover. Y déjame decirte, no te va a mover a ti tampoco. Si tú eres joven, tú eres una joven, y que hay unas olas afuera que te están moviendo, déjame decirte una cosa, joven. Pon esta palabra en tu corazón y vas a ver cómo tu vida va a ser cambiada. Y cómo tú te vas a parar tan firme delante de lo que estás viviendo, que no vas a estar derrotado ni derrotada. Es lo que tenemos que hacer. Traigamos esta palabra día tras día. Para tener una familia exitosa debemos de ser responsables en poder dar esa enseñanza en casa. Tenemos que traer esta verdad continuamente, no solamente hoy. Y es que hoy tengo, es que hoy sí, como que hoy sí quiero, y hoy la traigo. Mañana no quiero. Es que hoy no quiero leer la Biblia, no siento como que quiero, como que no, hoy no siento a Dios. No se trata de lo que yo siento, se trata de lo que la palabra dice. Y si lo hacemos todos los días, en todo momento, vamos a ver algo impresionante. Esa verdad necesita ser escuchada todos los días. Nuestros hijos, nuestras hijas, nosotros mismos necesitamos escuchar esa verdad todos los días de nuestra vida. Y por último, hay algo que debemos de hacer, es amar fervientemente al Señor. Cuando tú pones el agua a hervir en el fogón o en el fogón, no sé cómo le llaman, en el fogón, ¿saben? En la estufa, lo pone y empieza a calentarse. ¿Qué empieza a suceder con el agua? Empieza a hervir, ¿no? Empieza a echar burbujas. ¿Por qué? Porque está tan caliente que empieza a dar borbotones, empieza a brotar, empieza a hervir y a moverse. ¿Sabes qué? Tenemos que amar a Dios de esa manera, que pueda brotar, que todo lo que yo respire, que todo lo que yo vea sea a Dios. Y dice, amarás al Señor con todo que tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. La escritura dice, en Proverbios dice, de toda cosa guardada, guarda que tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De ahí es donde sale todo. Por eso está diciendo, ¿y cómo voy a guardar mi corazón? Cuando yo pongo esta palabra dentro de mi corazón, yo lo voy a estar guardando, de tal manera que mi corazón va a empezar a brotar vida. ¿Y sabes por qué va a empezar a brotar vida? Porque la palabra es viva y eficaz. Es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, hasta el alma puede partir la palabra de Dios. Si tú y yo ponemos esta palabra en nuestro corazón, dice que del corazón va a brotar. Va a brotar, ¿por qué? Porque es vida, va a dar vida, ella va a ser vida. Ahí puesta en un lado, como les decía yo, cuando mi abuelita me decía que lo pusiera ahí, no pasaba nada. Pero cuando yo la puse en mi corazón, empezó a brotar y a dar vida. Vida. Si tú sientes que espiritualmente estás decayendo, muriendo, déjame decirte una cosa. Pon esta palabra en tu corazón y vas a ver cómo va a haber vida. Va a haber vida, va a haber vida. Y cada día que pasa vamos a amar mucho más a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a conocer. Cuando tú amas a una persona, no hablas de ella una sola vez. Tú hablas en la mañana, en la noche, en la tarde, y todo el tiempo estás hablando y pensando de la persona que amas, ¿o no? Si amamos a Dios, entonces vamos a estar conectados con Él todo el tiempo. Y vamos a tener vida. ¿Sabes qué, iglesia? Familia. Nuestro Padre
es vida. Nuestro Padre es vida. Y Él quiere que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y no solamente eternamente, porque ya tenemos esa vida eterna, sino que aún aquí en la tierra donde estamos podamos ejercer esa vida. Esa vida. ¿Sabes qué? Tú y yo fuimos creados con un solo propósito. Dice la Escritura que todo fue creado en Él. ¿En quién? En Jesús. Dios Padre creó todo en Jesús. Lo hizo todo en Jesús. ¿Y para quién? Para Jesús. Tú y yo fuimos creados en Dios. ¿Para quién? Para Jesús. Para que Él sea el centro de nuestras vidas, donde tú y yo podamos estar conectados con Él todo el tiempo. Pastor, es que tengo que ser perfecto. No, no tenemos que ser perfectos. Jesús vino para buscar al que se había perdido. Jesús vino a sanar al que estaba enfermo. No vino a sanar al que está aliviado, al que no está enfermo, porque no necesita. Pero nosotros sí necesitamos a ese Jesús. Por eso es que tenemos que tenerlo en nuestro corazón siempre, siempre. Familia, Dios quiere que tengamos familias exitosas. Y no estoy hablando de dinero, casas, fama, nada de eso. Eso no muestra el éxito. Eso no muestra el éxito. Lo que muestra el éxito es lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón está esto, está esta palabra, entonces tú vas a ser una persona exitosa. Y si tú vas a ser una persona exitosa, tu familia va a ser exitosa, porque Jesús es el centro de tu familia. Vale la pena invertir el tiempo con nuestra familia. Este es el tiempo nuestro. ¿Sabes que tú no naciste en otra época? Tú naciste para vivir el 2016, donde estamos hoy. Tú y yo fuimos puestos para este tiempo. No que hubiera nacido en los tiempos de mi bisabuela, donde todo era así. No. Mi bisabuela nació en ese tiempo, para marcar en ese tiempo. Tú y yo nacimos para marcar este tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo de Dios para ti y para mí. Ese es el tiempo de Dios para nuestros hijos, para nuestras hijas, que cuando ellos crezcan y sigan avanzando y nosotros ya no estemos más, es el tiempo donde Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de prepararles a ellos para que cuando ellos crezcan puedan ser esas personas firmes, una iglesia firme y que pueda permanecer en Jesús, porque es su tiempo para cambiar su generación. Tú y yo hemos sido llamados para cambiar nuestra generación y cambiar la generación de otros, que son nuestros hijos. Lleva esta palabra en tu corazón, no la dejes caer al piso, ponla en tu corazón y vamos a ver familias exitosas, porque Jesús va a ser el centro de nuestra casa. Yo le voy a invitar que se coloque en pie y vamos a terminar con una oración. Yo quiero que cierre ahí sus ojos, que medite un poquito en la palabra, un poco en la palabra que escuchó hoy. Posiblemente usted dice: no, pero es que no recuerdo todo. Pero hubo una o dos cosas que el Espíritu de Dios trajo claridad a su mente y que Dios le tocó. Agarra esa palabra, porque es la palabra que Dios tiene para ti, y que tú puedas tenerla ahí, puedas meditar en ella ahora y poderle decir: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado a ser una iglesia victoriosa, una iglesia que se pare firme, Señor, en este tiempo, para que muchos puedan ver a Jesús a través de tu iglesia.
Señor, yo te pido especialmente por estos papás y mamás que están aquí. Si tú eres un papá o una mamá, yo te pido que si tú quieres hacerlo, levanta tus manos. Cuando levantas tus manos es de rendición. Cuando levantamos nuestras manos estamos diciendo, nos estamos rindiendo ante ti. Es una señal de que yo me estoy rindiendo ante el Dios Todopoderoso. Y yo levanto mis manos porque dice, Jesús, yo no puedo hacer este trabajo solo. Yo no puedo hacer este trabajo sola. Señor, yo quiero ver a mis hijos crecer en tu conocimiento. Yo quiero ver a mis hijos, a mis hijas, Señor, que te conozcan, que te amen y que te sirvan, Señor. Pero yo no lo puedo hacer solo, Señor. Yo no lo puedo hacer solo. Necesito de tu ayuda, de tu sabiduría, Señor. Dile, Señor, necesito de tu sabiduría, de tu entendimiento. Ayúdame a estar conectado con la congregación, porque Señor, este equipo de pastores, de líderes que has puesto en esta congregación, Señor, es para ayudarme, para poder ayudarme a levantar esta generación conforme a tu corazón, Señor. Y es lo que queremos, que levantemos una generación conforme al corazón de Dios. Yo te pido por cada uno de estos papás, de estas mamás, Señor, que están aquí, que estaban diciendo juntamente conmigo, Señor, yo me rindo a ti porque necesito de ti, necesito de tu ayuda para este tiempo, Señor. Necesito tu sabiduría, Señor, para poder guiar a mis hijos, a mis hijas en tu verdad. Señor, si he descuidado áreas, hoy me rindo ante ti. Si tú has descuidado alguna área en tu vida y que hoy ha sido una revelación para ti, dile, Señor, perdóname por descuidar esta área en mi vida. Hoy, Señor, yo digo que voy a ser más consciente y voy a trabajar en esto para avanzar, Señor. Perdóname por descuidarlo. Y a partir de hoy, Señor, voy a ser más consciente de esto. Te pedimos por cada persona, por cada abuelita, por cada abuelito, Señor, que muchos están, Señor, levantando a sus nietos, criando a sus nietos. Señor, yo pido sabiduría, pido fuerza, vigor a sus huesos, Señor, para que ellos puedan dar esa sabiduría que les has dado para guiar esta generación. Yo bendigo esta congregación, Señor, con tu bendición. Sigue moviéndote, Señor. Que esta congregación, Señor, sea, Señor, como un epicentro, Señor, donde pueda revolucionar, Señor, toda esta ciudad de Arlington, donde pueda impactar, Señor, esta ciudad de Dallas, donde pueda impactar, Señor, el estado de Texas, Señor. Dios, yo te pido que tú te sigas manifestando en esta congregación, que siga creciendo fuerte, Señor, que sigan haciendo discípulos, Señor, que aún veamos niños siendo discípulos de Jesús, siendo seguidores de Jesús, que niños compartiendo con otros niños de Jesús. Señor, que esta sea una iglesia que siga marchando, Señor, con esa visión que tú les has dado, Señor, para ver tu reino siendo establecido, Señor, en esta tierra, Señor, en este tiempo. Bendecimos a cada uno de ellos, Señor, y te damos gracias, Señor, y decimos que tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo es el poder por los siglos de los. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.